En la canalización de James Robert habla Seth, la eterna validez del alma, en el año 1972, hace referencia a una antigua civilización desaparecida llamada Lumania, la cual habría existido antes que la Atlántida y Lemuria, por lo que no se debe confundir con estas dos grandes y ancestrales civilizaciones. Según Seth, en nuestro planeta Tierra han estado implicados tres civilizaciones concretas mucho antes del tiempo de la Atlántida, cuando aún la Tierra se encontraba en una órbita o posición algo distinta. Los polos estaban invertidos al igual que lo han estado durante 3 siglos y 3 períodos diferentes en la historia de nuestro planeta Tierra. Esas civilizaciones habían desarrollado una alta tecnología. La segunda de ellas, de hecho, era muy superior a la vuestra. En lo que a tecnología se refiere, utilizaban el sonido de una manera mucho más eficaz, no solo para sanar y para la guerra, sino también para impulsar vehículos de locomoción y para producir el movimiento de la materia física. El sonido transportaba el peso y la masa. Los más grandes asentamientos de esta segunda civilización estaban principalmente en las áreas conocidas hoy como África y Australia, aunque en aquel tiempo era completamente diferente no solo el clima, sino también la distribución de tierras, ya que había una atracción diferente de las masas de tierra debido a la posición alterada de los polos. Sin embargo, hablando relativamente, la civilización se concentraba en un área, la cual no intentó expandirse. Su crecimiento fue muy hacia adentro y habitaban en el planeta simultáneamente con una vasta cultura primitiva, desorganizada y dispersa. No solo no intentaron civilizar el resto del mundo, sino que utilizaron todo su poder, que fue considerable durante un largo periodo de tiempo, para impedir ese tipo de progreso. Los miembros de esta civilización eran en su mayoría un grupo escindido de la exitosa civilización anterior, muchos de cuyos integrantes habían decidido continuar su existencia en otras áreas de vuestro universo físico. Estos, en cambio, estaban especialmente enamorados de la vida de la Tierra y pensaban también que podían mejorar el último experimento en el que habían estado comprometidos, aunque eran libres para moverse en los otros niveles de existencia. No estaban interesados en comenzar de nuevo desde cero como una civilización de párvulos en otras áreas. Por consiguiente, llevaban gran parte de su conocimiento incorporado de manera instintiva, de modo que este grupo particular pasó muy rápidamente por lo que vosotros llamaríais los distintos estados tecnológicos. Al principio estaban particularmente interesados en desarrollar un ser humano que tuviese grabados en su interior defensas contra la violencia. En ellos el deseo de paz era casi lo que para vosotros hoy llamáis un instinto. Hubo cambios en el mecanismo físico cuando la mente registraba una agresión fuerte. El cuerpo no reaccionaba. Ahora aún se pueden ver vestigios psicológicos de esto en ciertos individuos que llegan a desmayarse o incluso a atacar su propio sistema físico antes de permitirse actuar con lo que ellos consideran que es violencia hacia el otro. Esta civilización, por tanto, dejó en paz a los nativos que vivían a su alrededor. Aún así, enviaban fuera a miembros de su grupo para que vivieran con los nativos y se casaran con ellos, esperando pacientemente alterar con esto la fisiología de las especies. La energía que en vuestros tiempos se suele emplear en la violencia se dedicó a otros propósitos y empezó a volverse en contra de ellos. No estaban aprendiendo a manejar la violencia o la agresión, intentaban sortearla físicamente, y esto, como pudieron comprobar, tenía sus implicaciones. A la energía debe permitírsele fluir libremente a través del sistema físico, dirigida y controlada
mentalmente o psíquicamente, si así lo preferís. La alteración física resultó ser una carga para la totalidad del sistema. La función creativa que había sido distorsionada por el concepto de agresividad, la necesidad de actuar, no fue entendida. Por lo que en cierta manera podría decirse que hasta el hecho de respirar es en sí violencia según esta civilización. La inhibición que tenían incorporada dio como resultado un sistema paralizado, lleno de controles mutuos en el que se hizo prácticamente imposible el necesario impulso de actuar. Esto evolucionó hacia un estado mental y físico demasiado concienzudo y restrictivo, en el que se restringieron totalmente las necesidades físicas de supervivencia del organismo. Esta civilización, pues, progresó mentalmente. Su tecnología recibió un enorme impulso a medida que se esforzaban, por ejemplo, en desarrollar comida artificial para así no tener que matar por ningún concepto para poder sobrevivir. Al mismo tiempo intentaban dejar el entorno físico intacto, así pues prescindieron totalmente de vuestra etapa de los automóviles y también de los vehículos de vapor, y se concentraron enseguida en el sonido, un sonido que no podía ser oído por los oídos físicos. La civilización se llamaba Lumania, y el nombre se convirtió en leyenda y volvió a usarse más adelante. Los lumanios eran personas muy delgadas y débiles en lo que al físico se refiere, pero psíquicamente eran o bien brillantes o bien totalmente faltos de talentos. En algunos, estos controles incorporados causaban tantos bloqueos de energía que incluso se resintieron sus enormes capacidades telepáticas naturales. Establecían campos de energía en torno a su propia civilización, así que estaban aislados del contacto con los otros grupos. Sin embargo, no permitieron que la tecnología los destruyera, y cada vez eran más los que se daban cuenta de que el experimento no era un éxito. Algunos de ellos lo abandonaron tras la muerte física para unirse a los integrantes de la civilización anterior muy exitosa, que habían emigrado a otros sistemas planetarios dentro de la estructura física. Muchos otros se limitaron a dejar las ciudades, destruyendo los campos de energía que las encerraban, y se juntaron con los numerosos grupos de otra gente relativamente salvaje. Se aparearon con ellos y tuvieron hijos. Estos lumanios murieron pronto, pues no podían soportar la violencia ni reaccionar violentamente a ella. Aún así confiaban en que sus hijos mutantes se sintieran poco inclinados a la violencia, pero sin las restrictivas reacciones de las que ellos estaban dotados. Físicamente la civilización sencillamente desapareció. Algunos de esos niños mutantes formaron posteriormente un grupo pequeño que viajó por el área acompañados de grandes manadas de animales. Se preocupaban mutuamente los unos por los otros, y muchas de las leyendas antiguas sobre criaturas mitad hombre, mitad bestias han llegado a través de las eras debido a la memoria de esta vieja asociación. Esta gente, que eran realmente supervivientes de la primera gran civilización, siempre llevaron en su interior fuertes recuerdos conscientes de su origen, y me refiero a los lumanios. Esta fue la causa de su gran avance, hablando tecnológicamente, pero en ese firme propósito de evitar la violencia, en lugar de buscar el desarrollo constructivo y pacífico del potencial creativo, su experiencia fue altamente unilateral. Los movía un miedo a la violencia tal que ni siquiera permitieron al sistema físico la libertad de poder expresarla. Por tanto, la vitalidad de esta civilización era muy débil, no porque no existiera la violencia, sino debido a que se restringió la libertad de la energía y de la expresión desde el exterior físico. Ellos entendieron bien la malignidad de la violencia terrestre, pero negaron el derecho de la persona a aprender a su manera. Y todo esto impidió al individuo usar sus propios métodos de una manera creativa y conducir la violencia hacia las áreas constructivas. A ese respecto se anuló el libre albedrío. Así como un niño está protegido físicamente de ciertas enfermedades cuando acaba de abandonar el vientre materno, de la misma manera,
está protegido contra ciertos desastres psíquicos durante un corto tiempo posterior al nacimiento y para su consuelo lleva en su interior memorias de existencias y lugares pasados. Así, los lumanios fueron apoyados durante varias generaciones por profundos recuerdos subconscientes de la civilización anterior. Pero al cabo, estos recuerdos comenzaron a debilitarse. Se habían protegido a sí mismos de la violencia, pero no del miedo. Estaban por tanto sujetos a todos los miedos humanos corrientes, que en su caso fueron exagerados, ya que físicamente no podían responder con violencia ni siquiera a la naturaleza. Si los atacaban, se limitaban a huir. No implicaban el principio de luchar o huir, solo tenían un propósito: salir huyendo. El símbolo de su dios era el masculino, una poderosa figura masculina que los protegía, ya que ellos no podían hacerlo. Este dios evolucionó a través de las eras, al igual que lo hicieron con sus creencias, y en él proyectaban aquellas cualidades que ellos mismos no podían expresar. Mucho más tarde apareció como el viejo Jehová, el dios de la ira, que protegía al pueblo elegido. Por consiguiente, el miedo a las fuerzas naturales, que era inicialmente muy fuerte en ellos debido a las razones dadas, trajo consigo un sentimiento de separación entre el hombre y las fuerzas naturales que lo nutren. No confiaban en la tierra, ya que no podían protegerse de sus fuerzas violentas. Su vasta tecnología y su gran civilización estaba en gran parte bajo tierra. En este sentido fueron los primeros hombres de las cavernas y también utilizaban esas cuevas como salida de sus ciudades. Esas cuevas no eran solamente refugio para los hábiles nativos. A menudo eran puertas para entrar y salir de las ciudades de los lumanios, mucho después de que las ciudades quedaran desiertas. Los siguientes nativos poco civilizados encontraron estas cuevas y sus entradas. En el período que vosotros llamáis ahora la Edad de Piedra, los hombres que creéis que son vuestros antepasados, los cavernícolas, solían encontrar refugio no en vastas cuevas formadas naturalmente, sino en canales creados mecánicamente que conducían a las desiertas ciudades en las que en una época habitaron los lumanios. Algunas de las herramientas que utilizaban estos cavernícolas eran versiones distorsionadas de aquellas que encontraron. La civilización de los lumanios estaba extremadamente concentrada en sí misma, ya que no intentaron conquistar a otros ni repartirse por un área extensa. Sin embargo, a través de los siglos establecieron puestos avanzados por los que se podía salir y seguir los pasos de otros pueblos nativos. Estos puestos estaban construidos bajo tierra. Había, por supuesto, conexiones entre las ciudades originales y los grandes asentamientos. Un sistema de túneles extremadamente intrincados y con una bella trama. Como era un pueblo de estetas, las paredes estaban cubiertas de pinturas y dibujos, y había esculturas a lo largo de estas vías internas poco frecuentadas. Tenían distintos sistemas de escaleras mecánicas, algunos para transportar a la gente a pie y otros para transportar las mercancías. No obstante, no era práctico construir esos túneles en ciertos puntos que tenían comunidades algo pequeñas y relativamente autosuficientes, algunas de las cuales estaban en una buena distancia de las áreas principales de comercio y actividad. Estos puestos se hallaban situados en áreas dispersas, pero había un considerable número de ellos en lo que ahora es España y en la parte de los Pirineos. Había varias razones para ellos, una de las cuales era la existencia de ciertos hombres de enorme estatura en las áreas montañosas. Debido a la naturaleza tímida de estos lumanios, de esta civilización de Lumania, no gozaban de la vida de los puestos avanzados y solo a los más valientes y de confianza se les asignaba esta tarea, que por cierto era temporal. Set no nos ha dado fechas para la civilización de Lumania. Sin embargo, es interesante señalar que a finales de julio de 1971,
Unos 8 meses después de esta sesión, de esta canalización, los periódicos trajeron las noticias, incluso con fotografías, de la excavación de un enorme cráneo prehumano en una cueva de los Pirineos franceses, muy cerca de la frontera con España. Este cráneo tiene al menos una antigüedad de 200.000 años y representa a una raza que aún no ha sido identificada. Ahora hay hipótesis de que existieron en Europa ciertas razas primitivas en esta época. El período es anterior al del hombre de Neandertal y marca el comienzo de la penúltima era glaciar. Esta región del sur de Francia es famosa por sus abundantes cavernas, fácilmente excavadas en los macizos de piedras calizas por el agua. James Roberts no posee información realmente en cuanto a paleontología, pero las cavernas, repito, servían como puertas de salida al exterior y con frecuencia lo que parecía la parte trasera de una cueva estaba por el contrario construido con material opaco al exterior y transparente desde el interior. Los nativos del área que usaban estas cuevas como refugio natural podían ser así observados sin ellos ser vistos y por tanto sin correr ningún peligro. El pueblo reaccionaba a unos sonidos que no son audibles para nuestros oídos actuales. Su peculiar miedo a la violencia intensificó todo su mecanismo hasta un punto increíble y siempre estaban alertas y en guardia.